Cuando tenemos pensamientos autodestructivos acerca de nosotros mismos, tenemos que recordar, pues, nosotros estamos drogados de egocentrismo, de emociones negativas, de tendencias destructivas. Y necesitamos un amigo que sea fuerte y que nos enseñe para poder salir de las tendencias, para poder romper con todo esto. Hay personas que dicen, bueno, yo me las arreglaré solo, yo no necesito a nadie. Y esto no es así. Busca un maestro sabio, porque él es el que te ayudará a desarrollar la sabiduría. Así que el más importante de todos estos tipos de maestros que acabo de nombrar, es el maestro que es una persona igual que nosotros. Si fuera un maestro en estado sutil, quizás podríamos decir, bueno, para ese maestro es muy fácil decir esto, hagan aquello, pero porque no tienen cuerpo humano. Sí, si yo no tuviera cuerpo humano no sentiría deseo, no sentiría apego, no sentiría miedo. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos una vez más aquí. Hoy tenemos la quinta entrega de lo que es este ciclo de charlas titulado Comprendiendo el Dharma, que nuestro Siawan Glauco nos ha dado la posibilidad de compartir con todos ustedes. Así que voy a comenzar expresando mi agradecimiento. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que sobre todo representa una gran oportunidad para acercarme a Él, para acercarnos a Él, a su enseñanza, para acercarnos a la Yin Shan. También es una gran oportunidad para acercarnos a nuestro guía espiritual, para estar compartiendo su enseñanza, cumpliendo con su propósito también. Y a todos los maestros que en el mundo imparten la Yin Shan y viven la Yin Shan, mi más grato reconocimiento también. Voy a comenzar con una oración que es en idioma chino para dar inicio a la charla. Tao Cao, Qing Wei Wo Shuo Wa, Hio Chu Chi Fo, Women Jiang Fo, Women Shen, Qiaoning Bao Yu Wo, Yuan Mi San San En Tian Qian Lin Sai, Women Chongren Seng San, Bing Wong Feng Nier Si Yeshua, Shan Lin Sai, Women Chongren Sang Sang, Bing Women Feng Nier Si Yeshua, Hio Chu Min Chi Chio, Yuan Ni Hi Che Sen Lin Wei Wo Shuo Wa, Chen Xian Xin. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Dongkai Uyi, Comprendiendo el Dharma. Se llama este ciclo de charlas que hoy culmina, hoy es la quinta charla. Es un extracto del Sutra Huangzi Nishi, que significa el despertar de la conciencia. Esta charla de hoy se titula El Dharma de encontrar un buen amigo de la virtud, un Youte. Para Yin Shan Tao tenemos 9 puntos esenciales para llegar a la iluminación. Los 3 primeros son esenciales para comprender que todos nos podemos iluminar. Son llamados
las 3 causas perfectas que generan la iluminación. Entonces plantea la pregunta: ¿por qué podemos llegar a la iluminación? Pues primero, porque así Dios quiere. Esta es la primera de las causas. Dios quiere que volvamos a Él. Y por lo tanto, todos nos vamos a iluminar en algún momento, porque así Dios quiere. La segunda de estas 3 causas es, creo yo, muy importante. La segunda causa de por qué podemos llegar a la iluminación es porque todos estamos en Dios. Nada hay fuera de Él. Por lo tanto, todos somos Dios. Esto quiere decir que percibir que no somos Dios es solamente una ilusión, un sueño del cual debemos despertar. Pero lo cierto es que solo existe Él. Todo es Él. Nada hay fuera de Él. Así que todos vamos más allá o más acá a despertar a la verdad de que somos Él. Y la tercera causa responde a la pregunta: ¿por qué podemos pensar que podemos llegar a la iluminación? Porque nuestra naturaleza es naturaleza de Bodhisattva. Dios introdujo su aliento divino, Chenti, porque Él quiere que nos iluminemos. Él quiere, la primera causa. Y cada ser con conciencia tiene naturaleza de Bodhisattva. Y aunque no nos demos cuenta, esta perfección en potencial está dentro de cada uno de nosotros. Y es lo que somos. Y nuestro objetivo en esta vida es despertar nuestro potencial. Por una parte, tenemos que recordar siempre que nuestra naturaleza es naturaleza de Bodhisattva. Y esto nos ayudará muchísimo en la vida cuando nos sintamos que hemos hecho algo mal, que somos impuros, que no somos inteligentes o que no tenemos cualidades. Cuando tenemos pensamientos autodestructivos acerca de nosotros mismos, tenemos que recordar que esto es pasajero, que esto es ilusorio, pero en realidad nuestra verdadera naturaleza es naturaleza de Bodhisattva. Y lo que viene se titula Las 10 perfecciones del Bodhisattva de Yen Shan Tao. Vamos a enumerar 10 perfecciones que son las características de un Bodhisattva. La número 1, perfección de la generosidad. La perfección de la generosidad es como expresión de desinterés y reconocimiento de que todos interexistimos unos con otros, sin apegarnos a las posesiones ni a nosotros mismos. Vivimos para beneficiar a todos los seres. La segunda perfección es la ética. La perfección de la ética no consiste en vivir según las reglas, aunque hay preceptos y son importantes, sino consiste en vivir en armonía con los demás. La tercera perfección es la paciencia. En chino, paciencia, nai, significa capaz de resistir. Es una paciencia con nosotros mismos y con los demás. Y también una capacidad para soportar las dificultades y las desgracias. La número 4 es la perfección de la energía. Qin Shin. Qin Shin se trata de superar obstáculos incansable y valientemente y recorrer el camino hasta donde llega.
La número 5 es la perfección de la meditación. La meditación Chen-Si en Yen Shan Tao no se practica para aliviar el estrés. Es en primera instancia cultivo mental. Preparar la mente para alcanzar la sabiduría, que es la siguiente perfección. Las 6 perfecciones originales terminaban con sabiduría, que en Yen Shan Tao se equipara con la doctrina del Gu Chi Kong o vacío ilimitado. Muy simplemente, esta es la enseñanza de que todos los fenómenos carecen de esencia propia, antes bien de una esencia única, Dios. La perfección número 7 es la perfección de los medios hábiles. Muy sencillamente, Pujio, medios hábiles, es cualquier enseñanza o actividad que ayuda a otros a alcanzar la iluminación. Es un concepto que enfatiza el hecho de que los practicantes pueden utilizar sus propios métodos o técnicas específicas para conseguir cesar el sufrimiento e introducir a otros en el Dharma. Esto significa que, aunque una técnica no sea verdadera en el sentido último y total, puede ser una práctica conveniente para mejorar la práctica siempre y cuando acerque al practicante a la realización. Continuamos con la perfección número 8, perfección del compromiso. Esta vez se llama perfección de la aspiración. En particular se trata de dedicarse al camino del Bodhisattva y a vivir los votos del Bodhisattva. La novena, perfección del poder espiritual. El poder espiritual, en este sentido, podría referirse a poderes sobrenaturales, como la capacidad de leer mentes, o podría referirse a los poderes naturales despertados por la práctica espiritual, como el aumento de la concentración, la conciencia y también la paciencia. Y la perfección número 10 es la realización. La perfección de la realización es la implementación de la sabiduría en el mundo fenomenal. Hay un tercer nivel de perfecciones del Bodhisattva que abarcan de la 11 a la 15, que son perfecciones del amor devocional. Hoy tenemos aquí las 10 primeras. Perfección de la generosidad, perfección de la ética, perfección de la paciencia, perfección de la energía, de la meditación, de la sabiduría, de los medios hábiles, perfección del compromiso, perfección del poder espiritual y perfección de la realización. ¿Sí? Ahora bien, cuando las personas sufren, muchas veces, para ayudarse a pasar esos malos momentos, recurren a psicofármacos u otro tipo de adicciones. Cuando uno ha pasado mucho tiempo tomándolas, para poder dejar de tomarlas, necesita una ayuda. Necesitamos de alguien que ya haya pasado por eso y que sepa cómo guiarnos a salir de las adicciones, ¿verdad? Pues nosotros estamos drogados de egocentrismo, de emociones negativas, de tendencias destructivas, y necesitamos un amigo fuerte que nos ayude, que sea fuerte y que nos enseñe, para poder salir de las tendencias
para poder romper con todo esto. Hay personas que dicen, bueno, yo me las arreglaré solo, yo ya sé lo que hago, o yo no necesito a nadie. Y esto no es así. No es así porque los que dicen que ya saben lo que hacen o que ya saben por dónde van, no llegan muy lejos. Como máximo van sobreviviendo su vida. Pero no tienen un cambio importante. ¿No? Que hay un yo, que es el ego, y este es el germen de todos los problemas y los malos hábitos. De allí nacen, crecen y se expanden todas las tendencias. Y cuando más vamos fortaleciendo este yo, y más lo vamos fortaleciendo, peores serán las consecuencias. Prestemos atención a que en las tradiciones espirituales antiguas, a este seguir el yo, al ego, se le llamaba el mal camino. Y lógico es de entender que si hay un mal camino, el final de ese camino es un final desastroso. ¿Comprenden? La función de un guía es la de ayudarnos a disminuir, a menguar ese egocentrismo. Y al suceder esto, es entonces cuando encontramos realmente quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Primero empecemos por saber quiénes no somos. No somos el ego y no somos la construcción ficticia del ego, que llamaremos este. No somos este. Nuestro yo es un falso yo. Es muy pequeñito, es muy vulnerable y que padece de neurosis. Ahora bien, cuando comenzamos a disolver este yo mezquino y pequeño, vamos descubriendo en nosotros un espacio sin límites, una grandeza, un amor sin límites, y descubrimos que poseemos unas cualidades virtuosas que el yo, el ego, no nos dejaba ver. Imagina el samsara como gelatina. Queremos caminar sobre ella, pero cada vez nos hundimos más. Se nos pega todo el cuerpo. Cada paso que damos, el piso se vuelve cada vez más denso, cada vez más pesado. Solucionamos una situación y viene otra que no veíamos. Y así nos vamos agotando. ¿Cómo podemos salir de esta situación tan imposible? Necesitamos ayuda. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir del samsara. Necesitamos un yogté, un amigo de la virtud. ¿Y cuál es la razón de ello? Bien, ahora vamos a analizar 3 razones que nos da Pentairón, el Rusum, por las cuales necesitamos encontrar un amigo de la virtud, un maestro espiritual. La primera razón por la cual todos debemos buscar y encontrar un maestro espiritual, un amigo de la virtud, está basada directamente en las enseñanzas de los Budas y los santos. Tomemos estos ejemplos. En cierta ocasión, Buda dijo: los buenos discípulos que tienen veneración por sus maestros
deberían de estar siempre supeditados a maestros sabios, porque de ellos obtendrán las cualidades de la sabiduría. O sea que dice, si quieres ser un buen estudiante, un buen discípulo, busca un maestro sabio, porque él es el que te ayudará a desarrollar la sabiduría. También en Bhagavad Gita, Krishna enseña que un maestro espiritual es esencial para disipar la ignorancia, recibir el conocimiento trascendental y progresar en la autorrealización, que es trascendental, recibir enseñanza y guía de un maestro para conocer la verdad. El Rushun también explicó, los grandes bodhisattvas, los Pusatasa, cuando desean ascender de nivel, buscan servir a maestros espirituales. Deben depender de ellos y deben reverenciarlos. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que han buscado en su vida maestros espirituales de cualquier corriente y que a lo largo de ese peregrinaje han desembocado en Yen Shantao para recibir el Chen Tao Fa Chien y así poder tener la dignidad de depender y adorar a un Tasyawan, estas personas son verdaderos Pusa, bodhisattvas encarnados, que han venido a aprender y servir para ascender de nivel de santidad. Que han venido a aprender y servir para ascender de nivel de santidad. ¿Por qué? Porque solo pueden llegar a Yen Shantao solo los que tienen base y afinidad. Yen Shantao es una vibración muy alta, que no todos pueden comprenderla. Incluso no todos pueden soportar el Chen Tao Fa Chien. Y en verdad, en los primeros meses o años, se lo pasan muy mal. Y es así. Cuando estamos rodeados de personas con formas de conducta indecorosas, es lo normal que adquieras todos los defectos de las personas con las que estás rodeado. Si por el contrario te acercas a personas que son puras, que son sabias, que son amorosas, pues esas cualidades son las que tú despertarás. En este sentido, hay un dicho chino que dice: quien a un buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así es, arrímate a un buen amigo, acércate a un Yo-Te, un amigo de la virtud. En Yen Shantao tenemos la Sangyatsu, la sagrada comunidad de practicantes virtuosos. Ellos tienen 3 aspectos principales. Son virtuosos, son amigos y me refugio en ellos. Dentro de la Sangyatsu destaca el guía, que más allá de sus enseñanzas, fundamentalmente destaca por su ejemplo. Aunque él muchas veces no nos enseña con palabras, lo que más nos toca es el ejemplo. Hay que aprender a ver y aprender a apreciar. Porque muchas veces no vemos nada. Pero si aprendemos a apreciar y lo vemos y lo apreciamos, empezamos a despertar en nosotros esas mismas cualidades. El guía es el ejemplo vivo de que es posible ser de esta manera y vivir de esta manera. Buda también dijo
un buen discípulo buscará un buen lugar donde un buen maestro enseñe el Dharma, porque de esta manera se desarrollarán en él estas buenas cualidades. ¿Sí? Esta es la primera razón que nos da Pentairón, que habla de la importancia de recibir sabiduría, que sea el maestro quien nos instruye en sabiduría, y destaca mucho la importancia de estar cerca del maestro, de aprender a observarlo, sus hábitos, su sabiduría, en su ejemplo. Bien, vamos a pasar al punto 2 de las 3 razones por la cual debemos buscar un guía espiritual, debemos buscar un amigo de la virtud. En un retiro en Shantung, China, le preguntaron a Pentairón, el Rusun, esta naturaleza de Pusá que tenemos, de Bodhisattva, ¿cómo vamos a despertarla? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pentairón explicó. Tenemos que saber que esta naturaleza de Bodhisattva que tenemos, para despertarla hay que hacer 2 trabajos. El primero es purificar el alma, que actualmente no está precisamente muy pura, que está llena de emociones negativas, miedos, heridas, recuerdos dolorosos, karma negativo, pulsiones negativas. Tenemos que purificarla de todo esto. Purificarla es importantísimo, porque tenemos todo este lastre que no nos permite ascender en conciencia. Por lo tanto, dice Pentairón, la primera parte de nuestra tarea es purificarnos hasta ser rente, ser éticos. Así que el primer punto es purificar el alma, ¿sí? El primer trabajo. Dentro de los 2 trabajos que tenemos que hacer para despertar nuestra naturaleza de Bodhisattva. El segundo trabajo es acumular. ¿Acumular qué? Pregunta. Hay que acumular 2 cosas. Una es acumular virtudes celestiales. Fundamentalmente estas 3: la humildad, la compasión y la devoción. No tener nunca suficiente. De las cosas compasivas que se pueden llegar a hacer, ¿qué más podría hacer hoy? Puedo dar mi tiempo, mi dinero, puedo profundizar en mi meditación, puedo cultivar buenos pensamientos, puedo donar mis méritos, puedo generar afinidad con las personas comunes para intentar salvarlas, puedo profundizar en mis estudios para saber qué decir, muy importante, puedo ayudar a mi guía, saber qué necesita de mí hoy. Podemos hacer muchas cosas que generan méritos en el cielo, puesto que si no tenemos mérito, no podemos avanzar en el camino. Así que, muy importante, dice Pentairón, cultivar virtudes celestiales que nos inviten a despertar el deseo de ayudar para acumular méritos en el cielo. El mérito es la energía de nuestra nave, dice. El mérito es el que genera en nuestra vida armonía, paz, prosperidad,
salud, tiempo. Incluso los méritos acumulados en otras vidas hacen que en esta algunas personas que no son tan virtuosas les vaya muy bien y a otras que se esfuerzan les cueste mucho. Las primeras personas, las que les va muy bien ahora, aunque no hagan nada por ello, sino lo contrario, y aún así les va muy bien, a eso se le llama acumulación de méritos de vidas anteriores. Pero luego, estos se van acabando. A esto se le llama desperdiciar, malgastar los méritos acumulados. ¿Qué les pasará en las próximas vidas? Seguramente sufrirán mucho por haberse quedado sin méritos. Y que encontremos un guía, que encontremos un youté, también depende del mérito. Y lo segundo que tenemos que acumular es sabiduría. La sabiduría también se acumula. ¿Cómo se acumula la sabiduría? En primer lugar, entendiendo qué es el Dharma. Dharma es la enseñanza real de los Budas y los santos, y no las interpretaciones humanas. ¿Y cuál es esa enseñanza? Los Budas y santos enseñan la Yin-Yang de Dios, el orden establecido por el Creador, para que al realizarlo volvamos a Él, que es nuestro hogar original. En definitiva, Dharma es la Yin-Yang enseñada y explicada, la práctica de la Yin-Yang, la correcta aplicación de la Yin-Yang y el supremo resultado que genera estas tres anteriores. Explicado esto, retomemos a la pregunta: ¿cómo se acumula sabiduría? Bien, escuchando el Dharma, estudiando el Dharma, en tercer lugar, reflexionándolo mucho, haciéndolo nuestro, entendiéndolo bien, haciendo que entre a formar parte de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestro hito, de nuestra intención, de nuestros pensamientos y de nuestra vida. Y una vez que lo tenemos bien entendido, bien reflexionado, bien integrado, lo que ahora queda por hacer es ponerlo en práctica, o sea, lo que debemos hacer es escuchar, estudiar, reflexionar, absorber y ponerlo en práctica. Y esto es lo que desarrollará en nosotros y acumulará sabiduría. La sabiduría se acumula. Indispensable aprender el Dharma, comprenderlo y hacerlo parte de la vida. Necesitamos para eso un guía espiritual, para tener certeza, para saber que vamos por el camino correcto. Por lo tanto, sí, necesitamos purificar nuestra alma. Sí, necesitamos acumular méritos. Y sí, necesitamos acumular sabiduría para poder iluminarnos, para liberarnos del samsara. Y para ello, no podemos hacerlo solos. Necesitamos un guía
que nos lo explique y que nos guíe, justamente. Para iluminarnos, sin ninguna duda, que necesitamos un guía, un maestro, un Yo-Te. Así que bueno, aquí termina la segunda razón que plantea Pentairón, y tiene que ver justamente con hacer el trabajo espiritual, ¿verdad? Purificarnos de todo lo que no somos y empezar a acumular la yin yang en nosotros, empezar a acumular sabiduría y acumular méritos en el cielo, que es lo que va a guiar nuestra existencia y que nos va a permitir conseguir el logro de la iluminación. Tenemos una tercera razón, como dijimos al principio, que voy a darle paso a mi compañera Valentina. Muchas gracias, permiso. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Gracias a Dios. ¿Van siguiendo la charla? Es una bendición esta clase, esta charla, que nos va haciendo despertar la conciencia y la importancia, ¿verdad?, de tener un guía espiritual, alguien que nos pueda guiar certeramente para ir justamente transformándonos, para que se despierte nuestro potencial de Bodhisattva, para que vayamos acumulando los méritos, la sabiduría. Y bueno, eso sin lugar a dudas es imposible sin alguien que ya haya transitado ese proceso de transformación, de cultivación interior y de sabiduría en sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que le permite estar tan capacitado, ¿verdad?, para guiar a otras personas. Así que bueno, como decía acá el compañero Matías, vamos a continuar con el tercer punto que resalta la importancia de por qué es tan necesario tener un guía espiritual, tener un amigo de la virtud, un Yo-Te, ¿sí? Y nos explica esta charla que hay dos tipos de velos que vamos a desarrollar, ¿sí? Los seres sintientes, pero en especial los seres humanos, tienen dos tipos de velos, ¿sí?, que hace que no se den cuenta de su naturaleza de Pusá, de Bodhisattva. Uno es el velo emocional, las emociones. Los estados emocionales negativos son muy fuertes. El deseo, los celos, la envidia. En verdad nadie nos los enseña, pero que los tenemos bien integrados. Y por lo tanto, esto nos vela, o sea, no nos permite ver, ¿sí?, quién realmente somos. Puesto que podríamos ser mucho mejor personas, pero no podemos porque nos arrastran estas tendencias negativas, ¿sí? Tenemos que ser muy conscientes de esas tendencias, esos pensamientos, esas emociones negativas que justamente nos impiden ver nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza de Pusá. Tomemos el ejemplo de alguien que está muy preocupado por su dieta. En realidad es para verse bien, por su estética. Pero cuando se le enseña la yin yang sobre no distraerse en lo efímero, en lo mutable, esta persona, llevada por su deseo, quizás responda que lo hace por una cuestión de mantenerse saludable. Esto es, esconde su verdadero deseo,
¿verdad? O sea, esta persona lo hace por estética, ¿verdad? Por una cuestión de apego, pero cuando se le explica, ¿verdad?, que no debe estar tan disperso en cuestiones que son efímeras, que hoy tenemos el cuerpo y por, si Dios quiere, 80, 100 años, y qué vamos a generar en esta vida, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es algo efímero. Mientras que tenemos la oportunidad, como vimos en la segunda charla, ¿verdad?, de que el cuerpo, la vida humana es preciosa, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de, en una vida, poder cultivarnos interiormente, espiritualmente, para alcanzar, para volver a Dios, ¿verdad? Para volver a esa conciencia de Bodhisattva, de tomar conciencia de quién realmente somos, ¿verdad? Entonces, si uno anda distraído con cuestiones efímeras, realmente está desperdiciando su tiempo, su vida. A veces esas dispersiones están más relacionadas con el apego a ser alguien importante, a ser reconocido, a ser aceptado, ¿verdad? Y camuflamos o las disfrazamos esas intenciones reales como que son estos motivos que se decía, ¿verdad? No, lo hago por el trabajo, o lo hago por la entrada de dinero. Pero en el fondo de nuestro corazón existe otra razón más profunda. Todas estas cosas, si vemos que el velo emocional es un velo muy fuerte, ¿sí?, que es el primero que hay que purificar. Se dan cuenta que es muy sutil, ¿verdad? La mayoría de las veces no llegamos a darnos cuenta de esa sutileza, ¿no? Como que hasta nos autoengañamos, nos queremos autoconvencer, ¿verdad? Si será profunda la psicología del ser humano, ¿verdad? Así que bien, ¿de qué manera podemos purificar esto? Muy bien, estando siempre con la conciencia muy concentrada, percatándonos, poniéndonos en alerta cuando estamos entrando en un estado mental negativo, para darnos cuenta y poder soltarlo, poder hacer algo con eso, y para esto también necesitamos escuchar al guía, que aunque nuestro ego se sienta molesto, él nos desenmascara, y así tenemos si tenemos la actitud positiva de querer quitarnos ese velo definitivamente, en lugar de molestarnos, deberíamos escucharlo con atención, ¿sí?, y reflexionar sus palabras. Muchas veces sucede que que alguien desenmascare mi verdadera intención, que es algo que yo oculto, ¿no?, en lo más profundo de mi corazón, y bueno, me siento expuesto quizás. Pero realmente debemos agradecer esa oportunidad que tenemos, porque eso es lo que nos permite liberarnos. Son esas las cadenas que nos atan a este plano de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la bendición de tener un guía espiritual, un amigo de virtud que nos enseña las verdades de nuestro corazón, nos enseña a purificarnos, nos enseña y nos ayuda a ir limpiándonos, ¿verdad? A ir desenmascarando nuestras propias trampas, que incluso muchas veces no nos damos cuenta que nos ponemos, ¿verdad? Luego tenemos el velo cognitivo, y este es un velo aún más profundo. Es el velo de la ignorancia, y es muy profundo porque en realidad nadie sabe nada. Somos todos muy ignorantes. No sabemos quiénes somos. No sabemos ni de dónde venimos.
Si hemos tenido vidas anteriormente, no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque no las recordamos. En definitiva, no sabemos nada, ni aún leyendo las Sagradas Escrituras, ya sean budistas o cristianas, o cualquier otras. Incluso leyendo las Sagradas Escrituras de la Yin Shan, es que no sabemos nada. Porque para saber hay que vivenciar. No es sed de conocimiento, es vivenciar. Y hasta que no las internalicemos y no las pongamos en práctica, solo serán palabras escritas en sutras. Pero al ponerlas en práctica se comprueba sus beneficios. Entonces, así es como se crece en sabiduría. Y lógicamente todo esto requiere ayuda de un maestro, ¿verdad? ¿Comprenden? Muy bien. Hay 7 niveles de maestros de Yaute. Están los maestros corrientes, los Hulun-Hyo, los Luo-Han, los Pusa, los Budas, incluyendo a los Mahabudas, Wei-Fo, los Wei-Miao-Zen, que son los Budas en su cuerpo sutil, y la Yin Shan. El primero es un maestro corriente, ¿sí? Los maestros corrientes. Estos son los que son cercanos a nosotros, que son como nosotros y que podemos relacionarnos fácilmente porque es alguien parecido a nosotros, pero que sabe más que nosotros y que nos quiere ayudar mucho. El segundo son los Ulun-Hyo. El tercero, los Luo-Han. Estos son los Arhats. Y luego los 4 niveles de maestro luego los cuarto nivel de maestro son los Pusa. Estos 3 deciden renacer en los reinos del sufrimiento, o sea, en el samsara, para ayudarnos, aunque ya no necesitan renacer en el samsara, porque han llegado a un nivel muy avanzado de práctica, ¿verdad? Y que siguen viniendo a este mundo para ayudar a la gente. Tenemos grandes maestros, grandes ejemplos de esto, de bodhisattvas, y sin necesidad de venir, toman nuevamente un cuerpo físico que sufre, que siente, que se enferma, que trae problemas y que se deteriora con sufrimiento, pero no les importa. Abandonan sus estados de luz gozosa. ¿Por qué? Por compasión, ¿sí? Por compasión amorosa, para poder seguir llevando a sus estudiantes hacia la iluminación. Puede suceder que en una vida hayamos cultivado una estrecha relación con un maestro y cuando volvemos a renacer, y porque este vínculo kármico positivo que habíamos creado era muy fuerte, es muy probable que lo volvamos a encontrar y que nos sintamos atraídos por su enseñanza, porque hay un vínculo previo, ¿verdad?, que se desarrolló en vida anterior. Estos son los de segundo a cuarto tipo de maestro, ¿sí? El quinto tipo de maestro son los Budas, incluyendo a los Mahabudas, que se manifiestan en el mundo por 2 motivos. Una es cuando el mundo ha perdido o se ha olvidado del Dharma, ¿sí? El Dharma del mundo decrece y en esa época nace un Buda o un Mahabuda para restablecer el giro de la rueda del Dharma, ¿verdad? La otra opción, o el otro motivo, es cuando un grupo de virtuosos, de personas con un gran karma positivo,
nacen en el mundo o trabajaron habiendo logrado esta elevada condición, entonces viene un Buda o un Mahabuda a enseñarles y poder crear una comunidad sagrada que pueda durar cientos o hasta miles de años. Entonces, ¿por qué se presenta un Buda en el mundo? Un Buda se presenta en el mundo cuando en el mundo hay un grupo de personas con un karma adecuado que atrae a este Buda para que pueda manifestar, para que se pueda manifestar, ¿sí? En este caso es cuando se dice que a causa de los méritos acumulados por estas personas a lo largo de varias vidas, renacen todas juntas en la misma época que este Buda. O sea, renacen todos juntos en ese momento en que el Buda está vivo, ¿verdad? En que el Buda está en la tierra y son atraídos como sus alumnos, ¿verdad? Ejemplo de esto puede ser San Francisco de Asís, Buda, ¿verdad? El caso anterior que estábamos hablando de que vuelva a rodar la rueda, vamos a hablar de Yeshua, ¿verdad? Bueno, cuando empieza Payán también, así que para ver algunos ejemplos nada más. Muy bien, detengámonos a reflexionar en este punto. Cuando en el mundo hay un grupo de personas cuya virtud es muy elevada y cuyo karma es muy positivo, esto genera afinidad sagrada y hace que en el mundo se manifiesten maestros elevados, que se manifiesten bodhisattvas y que se manifieste un Buda. Atrae todo lo bueno y sagrado. Cuando, por el contrario, en el mundo el nivel ético-moral de las personas se va deteriorando más y más, entonces cada vez hay menos afinidad vibracional con los bodhisattvas y con los budas y ya no los podremos atraer a este mundo. Esto es muy importante de entender porque tenemos que hacer lo que podamos para seguir atrayéndolos, para que se pueda seguir manifestando en este mundo. Si estudias historia espiritual, veremos que en todo Oriente y Oriente Medio ha habido una cantidad inmensa de maestros con una gran capacidad espiritual. Había muchos y también de personas que hacían una excelente práctica y estudiaban muchísimo, y lo hacían bien. De esta manera atraían a una gran cantidad de maestros, ¿verdad? Por eso en todo Oriente renacían tantos maestros espirituales con esa elevación, ¿verdad? De bodhisattvas, de budas, y tenían tantos alumnos, ¿verdad? Ahora cada vez es más difícil. Todavía en Yanshantao hay muy buenos maestros, pero ya no hay tanto. Y los que hay son algunos muy mayores y en cualquier momento pueden desaparecer. Y si nosotros no nos cultivamos a conciencia para que estos maestros sigan apareciendo, pues poco a poco los caminos del Dharma irán haciéndose cada vez más difíciles de encontrar. Por eso es tan importante que como seres humanos que tenemos esta posibilidad de escuchar el Dharma, de practicarlo, de cultivarnos, podamos aprovechar no solo para nosotros la oportunidad, ¿verdad?, de cultivarnos interiormente, sino también para precipitar luz en el mundo, para que sigan renaciendo maestros espirituales capaces de poder guiar a las personas, ¿verdad? Porque si el mundo no genera ese karma positivo, ¿verdad?, no vamos a tener esa afinidad vibracional para que ellos desciendan. Imagínense lo que va a ser el mundo si eso sucede. Un gran sufrimiento, una gran agonía, una gran angustia. En el sexto nivel tenemos los maestros
que es un Buda, pero no manifestado en este mundo físico, sino que es un Buda que llamamos Wei Miao Shen, que son Budas que se manifiestan en mundos luminosos, donde las personas no tienen cuerpo físico, ni tienen que comer o dormir o ir a trabajar. Es todo mucho más dármico. Y los que viven allí se pueden dedicar más a aprender y a la elevación espiritual, casi de constante. Como era este mundo originalmente antes de la caída, ¿verdad? Estas personas reciben enseñanzas de Budas en estado de luz. El séptimo nivel es la Yen-Shan. Los seres que alcanzan cierto grado de iluminación, hasta los más elevados, absorben en estados de éxtasis enseñanzas directas de la Yen-Shan de Dios a través del Dharma celestial verdadero, Chen Tao Fa Chien. ¿Sí? Los maestros de Yen-Shan Tao tienen esa capacidad de conectarse directamente y recibir esas enseñanzas de Dios, ¿verdad? Pero no cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Requiere una cultivación interior muy ardua, ¿verdad? Una limpieza de su alma, una cultivación de la sabiduría, una internalización de la Yen-Shan, ¿verdad? Y todos nosotros vamos desarrollando esas capacidades y limpiando también nuestra alma para que nosotros también podamos hacerlo, ¿verdad? A diferencia de otras religiones, se insta a que cada uno pueda lograr esos parámetros, ¿verdad? Tenemos el potencial de Bodhisattva, quiere decir que todos nosotros y todos los que sienten afinidad con Yen-Shan Tao y empiecen a cultivarse interiormente, tienen la capacidad de, en la medida que vayan haciendo esa cultivación, lograr esa conexión directa con Dios, con el Dharma celestial. Algo que es de buen hacer en este punto es explicar que en realidad siempre es la Yen-Shan la que está enseñando y que ella se replica a través de los otros 6 niveles de maestros, como si fueran antenas replicadoras de la onda de radio, podríamos decir, aunque es mucho más profundo y sutil que esto. Por lo tanto, para llegar a ser un maestro, es necesario alcanzar un grado mínimo de conexión con la Yen-Shan de Dios, la cual se certifica esta conexión con exhaustivos protocolos implementados por los grandes maestros de la Yen-Shan desde tiempos inmemoriales. Esto es lo que comentaba previamente, ¿verdad? Realmente no es que cualquiera dice, yo me conecto y... sino que hay un trabajo y una cultivación ardua, ¿verdad? Así que bien. Y como dice aquí, exhaustivos protocolos implementados por los grandes maestros de Yen-Shan Tao desde tiempos inmemorables. Actualmente, en este mundo, hay un solo Buda y no hay Wei Miao Shen, o si los hay, aunque estuvieran parados al lado nuestro, no los percibiríamos. Y seguramente ellos a nosotros tampoco, debido a nuestra baja vibración. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que sí es para nosotros de todos estos maestros? ¿Cuál es el más importante? Que somos todos principiantes, ¿verdad? Todos nosotros somos principiantes. Así que el más importante de todos estos tipos de maestros que acabo de nombrar, el que nos puede ser más útil, el que nos puede ayudar más, es el maestro que es una persona igual que nosotros. Porque nos es fácil relacionarnos con él,
nos entendemos, tiene un cuerpo físico que también nos ayuda a verlo cómo se relaciona con su cuerpo físico, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Si fuera un maestro en estado sutil, quizás podríamos decir, bueno, para ese maestro es muy fácil decir esto, hagan aquello, pero porque no tiene un cuerpo humano. Sí, si yo no tuviera cuerpo humano no sentiría deseo, no sentiría apego, no sentiría miedo, ¿verdad? Pero el hecho de que tenga un cuerpo humano lo hace igual a mí y por lo tanto, si él puede, si él aplica lo que me enseña, quiere decir que yo también puedo lograrlo, ¿verdad? Entonces eso es algo invaluable realmente. Ahora viene una meditación muy importante, puesto que cuando somos principiantes, nuestros ojos están velados, nuestra conciencia no tiene mucha claridad y prestamos más atención a las cosas que sí percibimos. Como nuestra conciencia todavía es muy kármica, podemos percibir más lo kármico que lo dármico, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque inicialmente cuando somos principiantes, con lo que tenemos más afinidad es con lo kármico, ¿verdad? Entonces, prestamos más atención a los fallos de los maestros. Y entonces, aunque tuviéramos un maestro que tuviera una gran realización espiritual, probablemente seguiríamos viéndolo como una persona normal. Esto es así, lo hemos vivido en todas las senjá del mundo, ¿verdad? Sucede que aquella persona que no se da el tiempo para ir haciendo ese desarrollo espiritual, muchas veces juzga o critica, pero en realidad está hablando más de su propio corazón que de lo que puede llegar a percibir. Hemos conocido a maestros de una gran realización espiritual y nuestra manera de relacionarnos con ellos es como si fuera una persona normal, porque es lo que percibimos, ¿sí? Exteriormente es un ser humano como nosotros, porque no somos capaces en un primer momento de ver más allá, ¿verdad? Ahora bien, si seguimos con este maestro durante años, quizás en algún momento digamos, este maestro ha desarrollado ciertas cualidades. O podemos decir también, este maestro ahora brilla con una sabiduría que antes no tenía y tiene estas cualidades que antes no tenía. Esto realmente se ha escuchado muchas veces, ¿sí? ¿Qué significa esto exactamente? Significa que ahora somos nosotros un poquito más dármicos, más puros, y que ahora podemos percibir más el Dharma en el maestro. Podemos percibir las cualidades del maestro. No es que antes no las tuviera, es que nosotros teníamos más afinidad con el karma, entonces lo que veíamos era lo que había en nuestro corazón. Y en la medida que nos vamos cultivando, vamos teniendo más afinidad con el Dharma, vamos volviéndonos más sutiles, percibiendo cada vez más las virtudes espirituales, entonces podemos apreciar más, ¿sí? Y por eso nos parece que, ahora el maestro tiene esta cualidad, tiene aquella otra cualidad, ¿sí? Disculpen.
El primer maestro que nos encontramos para nosotros siempre será una persona normal. Para los alumnos de Buda, en un principio, era una persona normal. Los alumnos de Yeshua también lo veían como una persona normal. Y todo esto es la voluntad divina, para que a través de esa cercanía nos podamos relacionar muy bien, nos podamos entender muy bien, aprender con él de una manera cercana y así, paso a paso, cuando vayamos purificando nuestras cualidades, o bien le veremos todas sus cualidades, o bien encontraremos otro maestro con una realización más elevada. El primer maestro normal, el primer maestro de Yen Shan Tao que encontramos, dice los sutras, es el más importante para nosotros, porque estamos vagando por el samsara a oscuras, ¿verdad? Recuerden que ya hemos aprendido en las charlas anteriores que no solo está la vía humana, sino que hay otras vías de renacimiento y en cada vía conlleva mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces, sin una guía clara de cómo poder salir de estos niveles de reencarnación, de renacimiento, estamos vagando a oscuras, ¿verdad? Entonces, el primer maestro que aparece, ¿verdad?, es realmente, tenemos que apreciarlo, tenemos que valorarlo, agradecerlo, honrarlo. Como decía hoy el compañero, servirle, o sea, valorar esa oportunidad que tenemos. Estar a oscuras significa que no sabemos por dónde vamos, tenemos problemas, no sabemos cómo solucionarlos y al venir a Yen Shan Tao, de pronto nos encontramos con alguien que nos explica unas cuantas verdades y nos prende una pequeña luz en nuestra mente, ¿sí? Y comenzamos a salir de esa oscuridad en la cual nos encontrábamos. Y así, a lo largo de los años, vengo con problemas sin resolver, con situaciones difíciles y una charla con el guía espiritual, con el Xiaoan, con el Xiandao, y vemos el camino para salir del problema o la resolución de un asunto al cual, a causa de mis velos, no veía la salida y de pronto llevaba años dándole la vuelta. Esto es algo que todos los practicantes de Yen Shan Tao hemos podido vivenciar y damos testimonio porque cuando, cada uno trae sus mochilas, ¿no? A veces se dice, traigo esta mochila, traigo tal problema, tal situación complicada, que le busco la vuelta y trato de resolverlo, y intento por aquí, intento por allá y no logro resolver. Y de pronto hemos visto, no solo los practicantes de Yen Shan Tao, sino que personas de pronto que tienen una charla con un Xiandao y se van con un alivio, se van y nos vamos con una claridad, con un consuelo, con un camino para transitar, ¿verdad? Y esto es algo que hay que valorar y hay que agradecer, porque el mundo está cada vez más entreverado, ¿verdad? Más confuso y muchas pseudo soluciones pero en realidad lo que hacen son parches. Y en definitiva uno termina andando en muletas con sus problemas a cuestas, pero sin un verdadero avance, que el único avance verdadero siempre es hacia adentro, ¿verdad? Y el maestro espiritual, el guía espiritual, el amigo de la virtud, el Youté, es el que nos permite realmente
ir hacia adentro, encontrar las respuestas a esos problemas, a esas situaciones, a esas cualidades, incluso formas de carácter que quizás tenemos que no son autodestructivas, que no son negativas para nosotros y para nuestro entorno, que nos hacen estar en esa modalidad de autogenerarnos el sufrimiento, ¿verdad? Y en definitiva vivimos en oscuridad, sin esa claridad de qué hacer certeramente. El Sutra Kyulian Hua dice: el maestro de Yen Shan es el que te hace entender la vida y te hace entender a ti mismo. Es realmente muy certera esta enseñanza. Este es el maestro de Yen Shan y es el más excelente porque es el primero que te ayuda a salir del sufrimiento y que está dispuesto, si tú lo dejas, a acompañarte en todo el proceso de liberación completa. Eso es verdadero altruismo, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a ayudarte desinteresadamente y acompañarte en todo el proceso de la liberación completa. Eso es el amor más elevado que hay. Entregar su vida para que otros puedan elevarse espiritualmente y salir de estos reinos de sufrimiento de forma totalmente altruista. Disculpen. Por primera vez alguien nos muestra que todo en la vida es sufrimiento, pero que hay una manera de salir de él y que es sufrimiento porque nosotros lo creamos. Y el Maestro, al guiarnos hacia nuestra propia transformación en seres de amor y de luz, dejaremos de autocrearnos los destinos, los efectos de sufrimiento. Y ahora la vida será una vida con propósito, con meta. Y si nos mantenemos firmes en nuestra transformación, será finalmente una vida de realización. Qué importante esta enseñanza, porque primero nos está diciendo que a través de ese compromiso que Él hace, ¿verdad?, de guiar a quien quiera ser guiado, primero nos enseña que estos planos son de sufrimiento. Muchas veces la gente no asume esta realidad, piensa que es exagerado, pero lo cierto es que cuando no tomamos conciencia o cuando no seguimos la voluntad de Dios, estamos constantemente autocreándonos sufrimientos. Entonces el maestro espiritual nos guía a nuestra propia transformación, ¿sí? Nos enseña y nos va guiando a esa autotransformación, ¿verdad? ¿En qué? En seres de amor y de luz. Y al transformarnos en seres de amor y de luz, dejaremos de autocrearnos estos destinos de sufrimiento. Si nos mantenemos firmes en este trabajo interior, será finalmente una vida de realización. Qué bendición, ¿verdad? Muy bien. Con esta quinta charla terminamos esta serie de enseñanzas
que nuestro venerable guía Sevan Glauco Granda nos ha dado la bendición a muchos compañeros de poder transmitir, de poder enseñar a ustedes y también a nosotros, porque realmente aprendemos de cada instancia y nos nutrimos y crecemos todos juntos. Esta serie que hemos titulado Conociendo el Dharma, y que aunque es un tema muy profundo y muy vasto, como ya hemos visto, lo hemos percibido, hemos querido acercar a sus corazones estas 5 charlas, ¿sí? Recuerdan que la primera charla fue la naturaleza de Bodhisattva es la causa de la iluminación. La segunda fue la base para la iluminación es la preciosa existencia humana. La tercera fue la reflexión en la bondad amorosa y la compasión. La cuarta charla fue la práctica de amor hacia uno mismo y la pusasin. Y esta quinta, el Dharma de encontrar un buen amigo de la virtud, un Youte. Así que estas 5 charlas nos ayudan a tener más conciencia del potencial que tenemos, ¿sí? Que tenemos ese potencial de Bodhisattva, que cuando vivimos distraídos, vivimos dormidos, ese potencial permanece dormido, pero que en la medida que venimos a aprender el Dharma, venimos a escuchar las enseñanzas, venimos a aprender del Maestro, entonces nuestra vida tiene un sentido mucho más profundo. Nuestra vida se empieza a transformar porque nos transformamos interiormente, porque empezamos a absorber la Yin Yang de Dios, o sea, las enseñanzas, la voluntad divina, y empezamos a vivir de acuerdo a ese orden dado por Dios. Y naturalmente nuestra vida se empieza a armonizar. Y entonces esa vida de sufrimiento realmente es porque estaba el sufrimiento dentro nuestro. Cuando en la medida que empezamos a transformarnos en seres con otra conciencia, ¿verdad? Una conciencia de amor, una conciencia de luz, o sea, de sabiduría, entonces empezamos a percibir que la vida es de otra, puede ser de otra manera. Y finalmente entender que para qué estamos acá, ¿verdad? Si venimos a estar distraídos, renaciendo, ya aprendimos, ¿verdad? Que una vida que no está enfocada en liberarnos de estos planos nos mantienen esclavizados, ¿verdad? Renaciendo de una vida a otra, pero que realmente lo único que hay es sufrimiento, oscuridad, confusión. Entonces, aprovechar la oportunidad que tenemos de cultivarnos, de aprender el Dharma, de estar con un maestro que nos guía, que nos enseña de forma altruista, para transformarnos interiormente y que nuestra propia transformación también sea de inspiración para otros y para que de a poquito vamos paso a paso transformando nuestros corazones y el mundo. También aprovecho para comentar a nuestros amigos de YouTube que próximamente Sevan va a dar la última charla, así que se va a estar publicando también, y aquellos que no pudieron ver alguna de las charlas anteriores va a estar también en una playlist para que puedan acceder a todas las charlas que ya hemos brindado. Estas bendiciones que hemos escuchado y hemos aprendido en estas clases son bendiciones que podemos para poder alcanzar la iluminación, ¿verdad? Y esto se hace justamente a través de este proceso que nos enseña Yen Shen Tao. Así que bueno, bendiciones, muchas gracias a todos. Gracias.